Y bien, estamos con Santiago Levy, es vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, es un gran investigador del tema de la informalidad, con propuestas muy interesantes en ese campo. Es un gran académico y al mismo tiempo una persona que ha trabajado en el sector público en México. Es quizás la persona más autorizada en el mundo en este tema. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jaime, ¿qué tal? Bien. Bueno, el Perú ha crecido mucho en los últimos, no solo 10 o 15, 20 años, digamos, pero la informalidad se ha reducido muy poco. Es decir, el crecimiento no ha logrado reducir la informalidad, y esto hace pensar que hay un conjunto de un sistema de reglas, digamos, laborales, tributarias, en fin, que excluye a la gente de la formalidad, que no incentiva la formalización. A tu juicio, ¿cuáles son los factores que determinan por qué es que la informalidad es tan alta y tan resistente en el Perú? Sí llama la atención que Perú, primero, tiene un nivel de informalidad muy alto, y dos, que, como tú bien dices, a pesar de haber crecido de manera espectacular en los últimos 15 años al menos, la reducción de la informalidad ha sido relativamente baja. Entonces, eso sugiere que, en el fondo, los individuos que participan en la actividad económica en el Perú, sean empresarios, sean trabajadores, y a veces la frontera entre empresario y trabajador no es tan clara como el caso de los que trabajan por cuenta propia, perciben un conjunto de incentivos que pudiéramos resumir en: la formalidad es como un impuesto y de alguna manera la informalidad está siendo subsidiada. Y entonces es óptimo que yo me mantenga en una actividad informal, dado el conjunto de incentivos que estoy viendo. La gran pregunta son: ¿cuáles son esos incentivos? Exactamente a qué estoy respondiendo. Y uno quisiera poder identificar este o este o este. No tenemos suficientes evaluaciones para decir este es el factor más importante o este es el único factor. Sí sabemos, sin embargo, que 2 o 3 factores juegan un papel preponderante, y un poco tiene lógica. Primero, Perú tiene un régimen laboral y de aseguramiento social, y van juntos. La regulación sobre cómo contrato a trabajadores, cómo los puedo despedir, salario mínimo, si los contratos son temporales, si son permanentes, y al mismo tiempo la regulación sobre quién tiene derecho a seguro médico, quién sí paga por su seguro médico, quién no paga, quién tiene derecho a pensión, quién no. Toda esa regulación no es conducente a que la gente se formalice. ¿Por qué? Porque si uno trabaja como dependiente en una empresa que cumple con todas las regulaciones, la empresa y el trabajador tienen que pagar al menos 25% del salario en un conjunto de beneficios. Es más que 25%, pero para hacer el ejemplo sencillo, al menos 25%. Pero si el trabajador cree que los servicios de salud no son de buena calidad, o si el trabajador sabe que no va a alcanzar la pensión, porque entre que entra y sale y cambia de trabajos no va a estar 20 años cotizando y no va a alcanzar una pensión, entonces ese 25% para ese trabajador no vale 25% de su salario. No sabemos exactamente cuánto vale, pero puede ser, digamos, la mitad, tal vez menos. Entonces, de facto, ¿qué están pagando? Están pagando un impuesto de 15%. Entonces, hay un impuesto, el número no lo estoy diciendo que es el número correcto, simplemente es un ejemplo, claro. Pero de ese orden de magnitud, es un impuesto muy fuerte. Pagar 15% por ser formal, solamente por tener el título de formal y no recibir nada a cambio de eso, es muy oneroso. Entonces es un fuerte desincentivo a la formalidad. Y al mismo tiempo, y menos notado, la gente que es informal no es que se quede sin nada. En el Perú ustedes dedican 1.6% del PIB a servicios médicos para los trabajadores informales. Eso es como el 35% de su ingreso. El Seguro Integral de Salud, correcto, el SIS y todo eso, claro. El SIS. Entonces, si yo soy trabajador informal, tengo acceso a algunos servicios médicos, a lo mejor son de mala calidad, pero son gratis. Entonces, si soy formal, voy a pagar un impuesto de 15% a cambio de nada. Y si soy informal, me das algo malón, o a lo mejor regular, pero gratis. Pues eso cambia un poco las escalas, ¿no? Cambia un poco las escalas, y eso ha persistido a pesar del crecimiento económico en Perú. De hecho, los recursos que se han canalizado al SIS han ido creciendo. Entonces encuentran ustedes en el crecimiento económico jala por un lado
y los programas no contributivos jalan para el otro lado y por eso no avanzan tanto. Eso es parte de la problemática. Y además, bueno, ha habido una interpretación del Tribunal Constitucional en el Perú que hace que, en buena cuenta, lo que tengamos es una suerte de estabilidad laboral absoluta, en el sentido de que si un trabajador, por alguna razón de la empresa, que cae en una situación económica complicada, es despedido, recibe una indemnización, que dicho sea de paso es comparativamente con otros países relativamente alta, ¿no? Pero además puede ser repuesto por el Poder Judicial, o sea que no hay, la indemnización no es suficiente. Entonces, ese costo que mencionas, Jaime, cuando decías al menos 25%, en realidad es 25% y más, es precisamente lo que tú estás diciendo. Porque si yo soy una empresa y contrato a un trabajador, lo contrato pensando que a lo mejor mi mercado se va a expandir y que me va a ir muy bien. Pero siempre hay una probabilidad de que haya un shock negativo, que no me vaya bien, pierda mi mercado, otro competidor me gane, qué sé yo. Y resulta que quiero despedir al trabajador, pero no puedo. Entonces yo me quedo con un de facto, un pasivo que antes era contingente y ahora es real. Entonces yo como empresa me la voy a pensar 2 veces, o si no 3 veces, para realmente darle un contrato definitivo a un trabajador que va a ser muy oneroso. Y uno piensa, bueno, pero por otro lado los trabajadores salen ganando. Sí, no. Porque el 80% de los trabajadores peruanos no tienen un contrato como esos. sí, pues, claro. ¿Sí? Y el 20% que lo tiene, probablemente es muy costoso hacer eso válido en las cortes porque uno lo despide, hay que irse a un juicio laboral. Es un mecanismo poco eficiente para proteger a los trabajadores. Y yo pienso que Perú estaría mucho mejor si en vez de tener este sistema tan oneroso, tan ineficaz, desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista de la empresa, tuviese un sistema más moderno, como un seguro de desempleo, como funciona en otros países del mundo. Ojo, no además de, en vez de. En vez de, ¿cómo sería eso del seguro de desempleo? Y por ejemplo, las empresas pueden pagar una prima sobre el salario, digamos 2% o 3%. Hay muchas maneras de diseñar un seguro de desempleo, no estoy abogando de una o de otra, pero una manera sencilla es, eso se va a un fondo común y cuando un trabajador es desempleado, la empresa notifica al gobierno, al SUNAT o a la Secretaría del Trabajo, al Ministerio del Trabajo, y de ese fondo común se le paga, varía esto de país en país, 6 meses de su sueldo hasta que encuentra un trabajo nuevo, 9 meses, a veces se le va pagando una tasa declinante, hay muchas maneras de diseñarlo. El punto aquí es proteger al trabajador para que tenga algún ingreso en lo que busca otro trabajo alternativo, pero al mismo tiempo no castigar tanto a las empresas que de facto no contratan y los trabajadores pierden. Entonces, México, mi país, tiene una cosa no muy diferente a la que tienen ustedes. Y mi país también, a pesar de tener un ingreso per cápita más alto que Perú, tiene una tasa de informalidad de casi el 60%, altísima. Y tiene que ver con todas estas regulaciones que hacen que a las empresas les cueste mucho trabajo ofrecer contratos permanentes y los trabajadores, por otro lado, no vean los beneficios de la formalidad tan altos como lo que cuesta y vean algunos beneficios de la informalidad, aunque no sean de tan alta calidad. Y entonces, yo sé que tú has propuesto, por ejemplo, alguna vez leí un trabajo tuyo que señalaba que para resolver este asunto del impuesto a la formalidad y a su vez el subsidio a la informalidad, lo que había que hacer era pagar con tributación general estos beneficios sociales, por ejemplo la seguridad social, el seguro de salud, que eso salga de la contribución general, de la tributación y no del aporte del trabajador o de la empresa a salud. ¿Esa es la idea? Sí, y el caso de salud es un ejemplo espléndido para ilustrarlo. ¿Qué pasa hoy en día en Perú? Números redondos. 80% de trabajadores informales, 20% de trabajadores formales. Uh-huh. ¿Quién está pagando por la salud del 80% de los trabajadores informales? El Estado. ¿De dónde viene eso? De la tributación general. Entonces, ya ustedes, para 4 de cada 5 trabajadores, hacen eso. ¿Cuál es la gran novedad? Lo único que hay que hacer es para el otro 20%. Muchos países lo hacen. Inglaterra tiene una cosa que se llama el National Health Service, en donde toda la salud pública de los habitantes de Inglaterra se paga de la tributación general
Y en Inglaterra no hay esta división formal, informal, uno y otro. Hay otro tema, Jaime, que la Pero eso gente... supone subir el impuesto... Otro impuesto. Habría que estudiar cuál es el impuesto que sustituye. En efecto, vas a dejar de recaudar algo a través de las contribuciones a la nómina y lo tienes que sustituir con algún otro impuesto. La clave aquí es darse cuenta que a los trabajadores formales les estamos cobrando dos veces. Porque les cobramos los impuestos en la nómina, en la fábrica, y luego cuando ellos salen a consumir, como todos los demás, también les cobramos el IVA o el, ¿cómo se llama aquí? El IGB. El IGB, sí. ¿Sí? Entonces, dos veces le estamos cobrando. El seguro médico de los informales no se paga con un poquito del IGB del formal. Sí, pues. Así es, efectivamente. Pues entonces no estoy cobrando dos veces. ¿Tú quieres ser formal? Así es, nadie, pues. Entonces, Inglaterra tiene el servicio, el National Health Service, el servicio de salud nacional, se paga toda la tributación general y no hay esta distinción entre formal e informal. Tiene muchas ventajas. En vez de haber dos sistemas públicos de salud, hay un sistema público, hay economías de escala, se integra y poco a poco se puede ir igualando la calidad y mejorando la calidad para que todos reciban lo mismo. Piensa en la educación de los niños peruanos. ¿De qué se paga? ¿De dónde se paga? También, pues, de los impuestos. De la tributación general, ¿verdad? Claro. El hijo de un trabajador informal va a una escuela y el hijo del trabajador formal puede ir a la misma escuela, ¿verdad? En materia de educación no hay formales e informales. Los hijos de los trabajadores formales e informales van a las mismas escuelas. Y los hijos del trabajador informal van a la clínica del CIS. Y el hijo del trabajador formal va a la clínica de salud. Sí, pues. Sí, pues. ¿De acuerdo? Está bien, interesante. En Colombia entiendo que hicieron algo parecido, mejor dicho, han hecho una reforma que ha permitido una mayor formalización en esa línea, más o menos. Sí. ¿Nos puedes explicar qué hicieron en Colombia? Sí. Colombia avanzó. Colombia también tiene un mercado laboral muy complicado, con también muchas regulaciones que obstaculizan la formalidad. En particular, Colombia tiene un salario mínimo muy alto y eso hace las cosas muy complicadas. Pero dicho eso, Colombia también tenía un sistema paralelo de salud, uno para los informales, otro para los formales, muy similar a la situación que tienen aquí ustedes en Perú. Lo que hizo Colombia, me parece fue en el 2012, fue una reforma en donde redujeron las contribuciones que pagan los trabajadores formales y las empresas que contratan a trabajadores formales para la salud y sustituyeron eso con otras fuentes de tributación. Y tenemos algunos estudios empíricos que hemos hecho en el Banco Interamericano de Desarrollo y otros académicos que también han hecho estudios empíricos que muestran que a raíz de ese cambio, que redujo los sobrecostos laborales de las empresas en aproximadamente 8%, hay un cambio notable en la formalización en Colombia. No que se resuelva al 100% el problema, pero que sí contribuyó. Y la salud no es el único problema que hay que resolver. Hay que hablar de las pensiones, hay que hablar del salario mínimo, hay que hablar de estos costos de despido que tú comentabas anteriormente. Pero es un ejemplo interesante que muestra que sí se pudo avanzar en la dirección de más formalización, igualando los beneficios y las fuentes de financiamiento. Bueno, el Perú ya tiene esos regímenes especiales, ¿no? Que no han ayudado a la formalización, efectivamente. Pero el gobierno de alguna manera quiere insistir en eso, con un régimen de un impuesto a la renta de solo 10% durante 10 años para los pequeños, para los microempresarios en realidad. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, no conozco en detalle las propuestas del gobierno, entonces probablemente no debería emitir una opinión. Lo que escuché del ministro Torno hoy en la mañana, algunas de las cosas que sugirió, por ejemplo, me parece que utilizó la expresión universalizar los servicios de salud y avanzar en la reforma de salud. No sé exactamente qué tiene en mente, entonces no quisiera poner yo, pero uno pudiera pensar que lo que yo estaba señalando anteriormente es consistente con universalizar los servicios de salud, incluyendo homologar la fuente de financiamiento para esos servicios de salud. Eso, claro, eso no lo dijo, pero no sé si sea o no sea. Podría incluir eso, hasta ahora no se ha dicho. Claro, y seguramente está el gobierno pensando en las alternativas. Entonces, eso puede avanzar en esa dirección. También el ministro señaló que se podría pensar en algunos ajustes a los sistemas pensionarios. Comentamos poco del sistema de pensiones, pero el sistema de pensiones también puede ser un desincentivo a la salud.
Ya no recuerdo bien si ustedes tienen una regla que dice que para alcanzar una pensión hay que cotizar al menos 20 años. Para la ONP, para el sistema público, sí. Sí, así es. Entonces, un aspecto que no se ha valorado lo suficiente es que muchos trabajadores transitan entre ser formales y ser informales en su vida laboral. Claro. A veces expresamos trabajador formal y trabajador informal, pero no hay tal cosa. Sería más preciso decir cuando una persona está formalmente empleada y cuando una persona, la misma persona, está informalmente empleada. ¿Y eso qué implica para el sistema pensionario? Pues yo puedo haber trabajado 45 años en mi vida, de los 20 a los 65, pero no estoy seguro que de esos 45 años, 20 sí estuve en un empleo formal. Y si nomás estuve 18, yo coticé y coticé y coticé para mi pensión, y cuando llego a los 65 años, todo lo que ahorré me lo van a devolver. Y no hay pensión. ¿Qué piensa un trabajador de esta situación? No creo que la valore. Sí, pues, obviamente, claro. Y para eso está aportando el 13% de su salario. Sí, pues. Aparte no, del 9%. Es una exacción. Entonces, en la medida en que el ministro sí comentó en la mañana que están dispuestos a revisar el régimen pensional, me parece muy importante lo que señaló el ministro, muy pertinente. Se puede uno repensar en materia de pensiones si hay diseños alternativos que no castiguen la formalidad y de alguna manera subsidien la informalidad. Ustedes aquí en Perú tienen un programa muy chiquito que se llama Pensión 65, pero es un poco anómalo en América Latina. Muchos países de América Latina tienen programas como esos, pero son de mayor envergadura. Ustedes hoy en día se gastan 1/10 de un punto del PIB en ese programa. En Brasil se gastan 2 puntos del PIB, en Bolivia 1 punto. Bueno, ya vemos cómo está Brasil, ¿no? El punto que voy es la presión conforme viene el cambio demográfico de tener a crecientes cohortes de la población alcanzando la edad de jubilación sin ningún tipo de apoyo. Es muy difícil de sostener en sociedades democráticas. Claro, así es. Y tienen ustedes la ventaja de que no tienen un sistema de esa naturaleza tan oneroso, pero también tienen que pensar si dentro de 10 o 15 años, conforme avance la transición demográfica en el Perú, esa situación se puede mantener, o si es mejor empezar a prevenir desde ahorita y empezar a pensar en... Pero en ese sentido, un sistema de capitalización individual como los sistemas privados de pensiones, que podría también ser público, ¿no? Eso es fundamental para prevenir que no haya después una especie de bomba de tiempo fiscal. Claro, pero eso está asociado a la formalidad. Está asociado a la formalidad. Y ahí claro. Tienes al 20% de los trabajadores. Sí, pues, hay que resolver el tema de la formalidad. Entonces, los temas de salud, los temas de pensiones, los temas del despido son críticos, son realmente importantes, generan mucha polémica y con justa razón, porque tocan fibras muy sensibles del tejido social de los países. Al mismo tiempo son temas que tienen que ver con la productividad. Y el gran reto es encontrar una solución simultánea que sea consistente con el objetivo de productividad, pero también con el objetivo de proteger mejor a la población. Por último, mencionaste este asunto en tu presentación acerca de que estos regímenes diferenciados no favorecen el crecimiento de las empresas, es decir, que estos regímenes que te dan menos te permiten pagar menos impuestos cuando eres pequeño, o tienes un régimen laboral más sencillo, más simple, más flexible cuando eres pequeño, pero después tienes que cambiar y pagar más impuestos o pasar a un régimen laboral general. Eso dices tú que desincentiva el crecimiento de las empresas. Explícanos, por favor. Si tú agarras una empresa y vas viendo sus beneficios o sus utilidades conforme van aumentando sus ventas, va pasando de un régimen a otro régimen a otro régimen, ya sea por la parte del RUS al RER y del RER al régimen fiscal general, o del régimen laboral 1 al régimen laboral 2 o al régimen laboral 3. Muy complicado el esquema en Perú. Conforme van haciendo eso, hay veces en donde una empresa, cuando pasa de un régimen al otro, sus utilidades en vez de aumentar caen. Claro, pues tiene que pagar más en costos sociales. Entonces, si estoy un sol abajo de la UIT, donde está el cambio de régimen, versus un sol arriba de la UIT, donde está el cambio de régimen, por vender un sol más,
Cambia mi régimen laboral o mi régimen fiscal y mis utilidades netas de impuestos caen 20 o 25%. Sí, pues cae en 25, pues, claro. Entonces no voy a vender, no voy a crecer. Y ese rango puede ser... No me conviene crecer porque después de impuestos tengo que pagar más impuestos. Entonces, después de impuestos gano menos de lo que ganaba antes de crecer. Sí, pues, claro. Y ese rango puede ser amplio dependiendo de los costos laborales de la empresa, los costos de insumos intermedios, sus márgenes de beneficios. Pero el ejemplo creo que sí ilustraba que hoy en día la interacción entre sus regímenes laborales, tienen 3, y sus regímenes impositivos tienen otros 3, sí genera estas discontinuidades que hace que, a menos de que pases un salto muy grande, las empresas pueden en ciertas ocasiones no convenirles, desde el punto de vista de su utilidad privada, su beneficio privado, crecer. ¿Y cuál es la solución para eso? Este es un problema complicado. Es un problema complicado. Lo que se desearía es que no hubiese estas discontinuidades, que hubiese un paso gradual en donde siempre crecer, después de pagar impuestos, me deje más beneficios. Entonces, un rediseño que permita que conforme voy creciendo, voy ganando más beneficios. Y repensar si pero eso supone que entonces no te van a aumentar el impuesto o no te o estos cambios de régimen. Porque, por ejemplo, el cambio de régimen laboral, pagas más días de aguinaldo, menos días de aguinaldo, más días de cesantía, menos días de cesantía. Hay que repensar todo eso. Habría que simplificar el régimen laboral general para, digamos, ¿no? Una cosa así. Pasa una cosa más profunda, Jaime. Pasa una cosa más profunda en Perú que pasa en mucha América Latina. Nuestros estados tratan de hacer mucha redistribución del ingreso a través del mercado laboral. Claro. Sí, pues. Y está muy bien que se haga redistribución del ingreso porque somos sociedades muy desiguales. La discusión es que si las intervenciones en el mercado laboral son el mejor instrumento para hacerlo, o los hacemos a través de otros instrumentos y permitimos que el mercado laboral cree empleos, cree riqueza y genere productividad. De acuerdo, perfecto. Bien, Santiago, muchísimas gracias por tu participación. Muy interesante. Encantado. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.